las epístolas pastorales, venimos viendo las palabras del Señor, venimos glorificando a Dios a través de entender su palabra, buscar de Él. Por eso hoy vamos a continuar con esta serie expositiva, observando la palabra del Señor en las epístolas pastorales. Son muy doctrinales, es un documento ocasional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, le está escribiendo una carta que era uso común en esa época, le está escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo, que era, junto con Tito, pues las epístolas son 1 y 2 Timoteo y Tito, estas epístolas tienen un cometido, tienen una acción. ¿Por qué ocasional? Porque está escribiendo en un momento para una ocasión. No es tan solo un saludo, sino le está haciendo una encomienda. Y no le está hablando a un pastor estable de una iglesia local, como en este caso que sería yo, el pastor estable de la iglesia, sino que tanto Timoteo como Tito eran dos delegados apostólicos. No eran apóstoles en sí, pero eran del equipo apostólico. Y cuando Timoteo fue enviado con todo el tenor de la autoridad del apóstol Pablo. O sea, le fue dado ese saludo que le da el énfasis, le está dando como ese sello, esa rúbrica, porque tenía que enfrentar distintas situaciones complejas para ordenar una iglesia, la iglesia de Éfeso, que estaba desordenada, donde se estaban levantando falsos maestros, enseñando falso evangelio, queriendo enseñar la ley, pero desde un punto de vista totalmente disparatado. Y hablan sus Biblias, capítulo 1 de 1 Timoteo. Vamos a compartir todo un pasaje, pero vamos a observar la exposición a través del verso 8 al 11, donde vamos a centrar nuestra atención. Pero antes vamos a orar al Señor. Padre, te doy gracias por este tiempo, esta oportunidad que tú nos das de exponer tu palabra, de exponer tu verdad. Por eso, Señor, en esta mañana somos privilegiados por poder tener tu palabra. Y, Señor, queremos que tú nos hables por medio de tu palabra. Te suplicamos, Señor, que tú por medio de tu Espíritu Santo nos des entendimiento, que alumbre nuestros ojos. Tu palabra nos dice, Señor, te hacemos recordar, Señor, esa afirmación que dice en el Salmo 119, verso 130, la exposición de tu palabra alumbra y has entendido el sencillo. En esta hora, Señor, rogamos que tú nos ministres. Queremos, Señor, estar reverentes ante ti. Silencia toda voz en nuestra mente que quiera distraernos, Señor Dios mío. Padre, toda carga echamos a tus pies y quitar nuestra mente y nuestro corazón libre para recibir lo que tú tengas para nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Saben que generalmente cuando en este momento, en etapas tristes de batalla y de guerra, una de las tácticas que tiene el ejército de infantería normalmente cuando está haciendo una avanzada y están complicados y necesitan destruir un lugar determinado del enemigo y muchas veces no están pudiendo ellos mismos en la infantería, ¿qué es lo que piden? Apoyo aéreo. Generalmente, piden un bombardeo para destruir, llámese un búnker, un lugar donde esté fuertemente armado el enemigo para poder avanzar. ¿Qué hacen? Piden apoyo aéreo. ¿Y cómo le piden? No, fíjate más o menos, fíjate dónde está parado ese soldado, un poco a la derecha, otro a la izquierda. No, ¿qué se dan? Coordenadas. Está dando las coordenadas exactas, latitud y longitud, en tantos grados, tantas así, unas medidas que se hace para establecer en el espacio aéreo, para saber dónde exactamente se puede tirar los misiles. ¿Por qué? A veces se manda esas órdenes, pero ¿qué tiene que ser? El receptor, o sea, el piloto o el comunicador tiene que interpretar correctamente esas órdenes. ¿Qué es latitud? ¿Qué es longitud? ¿Cuántos grados? Sur, norte, este, oeste. Todas esas son medidas geométricas que se da, es una ciencia auxiliar de la geografía. Entonces, ¿qué quiere decir todas estas medidas raras, no? 55 grados latitud norte, siendo el sur. ¿Por qué? Porque se divide por cuadrículas todo el espacio. Entonces, en esa cuadrícula tiene que interpretar correctamente el receptor. ¿Para qué? Para poder tirar la bomba en el lugar justo, porque hay un riesgo. Se llega a equivocar por un grado, puede llegar a hacer la destrucción, pero no en el enemigo, sino en su propio ejército. Lamentablemente han ocurrido casos de una pequeña y leve confusión y hubo una destrucción, pero en el mismo ejército, y se llama caído por fuego amigo. O sea, el fuego no es amigo ni enemigo, pero fue tirado por tu mismo ejército de una forma intencional, no. Hubo un error, digamos como ese teléfono descompuesto. Se equivocó, en un dato nomás se equivocó y hubo destrucción en el enemigo. ¿Por qué hablo de esta analogía?
se debe quizá una mala lectura de los datos, una mala interpretación, y eso produce graves daños. Y así también nosotros debemos tener como Iglesia de Dios una lectura e interpretación correcta de las Escrituras para tener una buena, sana y correcta interpretación de la ley del Señor. Debemos tener en cuenta y tener claro nosotros, a la luz de las Escrituras, para tener una interpretación correcta que es necesaria. Pablo le está escribiendo a Timoteo porque tiene que solucionar problemas, tiene que atacar herejías, tiene que solucionar problemas, personas que se querían hacer a sí mismos maestros de la ley, doctores de la ley, y se introducían en la iglesia, ¿para qué? Para traer confusión, para traer, en definitiva, desintegrar el evangelio. Querían hablar desde la ley y querían interpretar, y encima la interpretaban para cualquier lado. Nosotros tuvimos el año pasado, en noviembre, un curso de evangelización, y una de las cosas que nos enseñaban este ministerio, un ministerio que se llama Living Waters, es un ministerio de Estados Unidos que ellos se dedican al evangelismo. Y una de las cosas que ellos evangelizan, y como ellos entendieron antes, ellos tuvieron que arrepentir, y de hecho llamaron a todos sus misioneros en el mundo, porque predicaban, dice, Dios es amor, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, y toda esa cuestión, hasta que Dios empieza, al fundador del ministerio, lo empieza a confrontar con la Escritura, y se dio cuenta que no estaba enseñando un evangelio verdadero, no estaba llamando a las personas al arrepentimiento y a la fe genuina en la obra de la cruz. Estaba predicando un moralismo, estaba predicando cambios de conducta, hasta que este hombre fue confrontado. Ray Comfort se llama el hombre, este hermano, hasta que, bueno, entendió a la luz de las Escrituras que él no estaba predicando el verdadero evangelio. Y después sí comenzaron, y llamó a todos los misioneros del mundo y comenzaron a releer las Escrituras y a tener entendimiento del Señor, y salieron a evangelizar. ¿Y cómo usan ellos? Bueno, parte de la ley, como enseñan ellos, para usarla. ¿Por qué? A veces hay una corriente en la iglesia evangélica que dice, no, ahora nos corresponde solo el Nuevo Testamento. La ley ya no hay que hacerle caso, no importa nada. Todo lo que importa es el Nuevo Testamento. Al mejor estilo de Marción, que ya a mediados del siglo II de la iglesia quiso hacer una Biblia, pero a gusto y paladar de él. E hizo como el copia y pega de internet, ¿no? Se fue a Wikipedia, tomó lo que le gustaba de la Biblia y lo que no lo borró. Entonces tomó el Evangelio de Lucas, el libro de los Hechos y algunas cartas de Pablo. Lo demás lo desechó todo, porque él no podía entender cómo el Dios del Antiguo Testamento podría ser el Padre de Cristo y podía ser Dios, porque según él era un Dios cruel, asesino, y no podía ser el Padre de Jesús. No podía entender, es como que él veía dos dioses distintos y veía en Cristo todo amor. Entonces, una lectura sesgada, y bueno, fue combatido, gracias a Dios, esa herejía por un hombre que se llamaba Ireneo, y presentó batalla y fue declarado herejía toda esa cuestión. Pero este hombre estaba metido entre los ministros de la iglesia. Este hombre enseñaba esa mentira, ese error. Y acá lo que tenemos que evitar es ese desequilibrio. Nosotros debemos tener la ley de Dios, y como dice la Escritura acá, vamos a leer, y esto no vamos a leer del 1 al 11 para interpretar correctamente, porque no podemos desprender un pedacito, sacarlo, desarticularlo, sino que tiene su razón de ser cada versículo. Vamos del verso 1 en adelante. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si alguno la usa legítimamente. Conociendo esto,
que la ley no fue dada para el justo, sino para transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y los profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Fuerte la palabra, parece fuerte, pero vamos a poner primera y vamos a entender, entendiendo este contexto, por qué Pablo ya le está hablando que corregir, que Pablo dejó a Timoteo que manden que algunos, no todos, pero algunos, que enseñen falsa doctrina, tiene que mandarlo de que no enseñen. Y acá vamos, algo importante a conocer algo, y yo lo intitulé, hablamos de características de la ley, en el verso 8, después el verso 9 y 10 tiene que ver el porqué de la ley, y en el verso 11 es una correcta interpretación de la ley. Entonces vamos al principio. Verso 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La ley de Dios es buena, la ley moral de Dios. Debemos entender, el Nuevo Testamento contiene verdades, información. Acuérdense que hoy nosotros tenemos el Nuevo Testamento, los Evangelios y las cartas de Pablo, la carta de Pedro, de Juan, la carta a los Hebreos. Pero debemos tener claro una cosa, en ese momento todavía no estaban todas las cartas escritas y no estaban los Evangelios, se estaban escribiendo para esa época. Acuérdense que estamos en el año 63 después de Cristo. No se contaba con todo. ¿Cómo predicaban el Evangelio ellos? ¿Cómo los hermanos de Berea, dice que eran nobles, más nobles que los de Tesalónica, cuando investigaban en las Escrituras a ver si lo que Pablo predicaba era realmente la verdad, ellos miraban a la ley, al Antiguo Testamento? Cuando Pablo le dice en su segunda carta a Timoteo, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para instruir en justicia, para todo eso que es bueno a fin de preparar a todo hombre para toda buena obra, ¿de dónde está hablando? Del Antiguo Testamento. Entonces, ¿la iglesia tiene que venir al Antiguo Testamento? No. Lo que habla en cuanto a la ley tiene su utilidad, porque sí, la ley moral de Dios, Éxodo 20, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos siguen vigentes para la iglesia, porque es la ley moral de Dios. Es la ley escrita en los corazones de Adán y Eva y en todo hombre y toda mujer que tiene una noción de lo bueno y lo malo. Es decir, por ejemplo, una persona que cruza un semáforo en rojo y toda persona sabe que está haciendo mal. Sabe, igual lo hace, pero sabe que está haciendo mal. Bueno, esa noción es parte de la ley escrita en el corazón, lo cual dará testimonio delante de él que por su pecado. Ahora, teniendo en cuenta esto, nosotros tenemos que conocer la naturaleza de la ley. Porque entonces uno puede decir, bueno, pero entonces la ley es mala. No, porque la ley no nos habla, nos condena, porque toda la ley y todo el resto de la ley, las leyes ceremoniales, las leyes de la comida que practicaban los hebreos, que Dios le había dado, toda esa ley sí ya perdió vigencia porque todo se cumplió en Cristo. Las leyes ceremoniales, los ritos, los sacrificios, los lavamientos, las ofrendas de paz, ofrendas por el perdón, ofrenda de misericordia, la ofrenda de adoración, ofrenda de sacrificio de animales, de cereales, todo ese sistema religioso, todo se cumplió en Cristo, todo habla y apunta a la persona de Cristo y Él se cumplió. Por eso Jesús dijo, yo no he venido para abrogar la ley de Dios, sino que se cumpla. No está diciendo que después de él toda la ley que se sigue cumpliendo, no, se iba a cumplir en Él. Toda la ley apunta a Cristo. Entonces, algo importante es conocer la naturaleza de Dios y el buen uso. Porque acá dice, pero sabemos, Pablo le dice a Timoteo, o sea, nosotros, Timoteo, sabemos que la ley es buena, pero hay un condicionante. Si uno la usa legítimamente, sí, ese sí es un condicionante. ¿Quiere decir que la ley se puede usar mal? Sí. De hecho, estos falsos maestros la estaban usando mal. La estaban interpretando para cualquier lado. Entonces eso traía confusión. Y la ley en sí, encima mal usada, no podía traer paz y tranquilidad a las personas. Menos salvar, pero no fue diseñada para eso. La naturaleza de la ley, aún en el Nuevo Testamento, nosotros vamos a ver, muchos estaban interpretando mal, y esto lógicamente, ¿qué producía? Daño. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas, acuérdense de que ellos están hablando, y que Pablo dice, no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. O sea, no entienden nada.
Son personas, en el sentido griego, está hablando de personas que están permanentemente sin entender nada. O sea, son inconversos, son personas no convertidas. Estaban en la iglesia, eran cristianos nominales, pero su anhelo era que ser doctores en la ley, que la gente los reconozca. Pero ¿por qué no entendían? No entendían porque no tenían el Espíritu Santo. Solamente una persona que no es creyente no puede entender o captar el Evangelio. Porque el Evangelio se discierne por el Espíritu de Dios. Por eso hay personas que son ateos, que leen la Biblia y la conocen de tapa a tapa, pero no se les amaneció, no han entendido el Evangelio. Lo toman como un libro más, un libro de sabiduría, de moralismo, pero no han entendido porque esa es la obra que el Señor hace. Esa es la obra cuando Dios hace la salvación, te ilumina de la verdad, te regenera para que te da una vida nueva. El Espíritu Santo es el que te ilumina el Evangelio, te hace ver tu condición de pecador y te hace entender la salvación que es dada en Cristo. Nosotros podemos entender en la palabra de Dios que esta gente, sin la guía del Espíritu Santo, no podían comprender la palabra de Dios. Distorsionaban el significado de la palabra de Dios y son personas tremendamente dañinas. El apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dicen, introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué quiere decir introducir? Tiene más que ver en el vocablo griego como si fuera inyectar, como que se fuera a poner inyección de veneno. E introducir encubiertamente es como alguien que está entrando en punta de pies, como si fuera un ladrón que está entrando en punta de pies a un lugar para robar. Así estos falsos maestros se introducen en la iglesia. Porque no vienen con el cartel, yo soy falso maestro, yo soy un falso hermano. No, vienen con personas generalmente simpáticas, muy entradoras, pero después en el trato del tiempo ya quieren empezar a infectar con su falsa enseñanza, quieren empezar a presionar a las personas. Muchas veces, gracias a Dios, sale su carácter de una persona no regenerada y se los puede identificar. Algunos en breve, en otros cuesta más, pero entender que la falsedad está, la mentira y el engaño en este tiempo es muy abundante. Estas personas distorsionaban la palabra de Dios, se iban a su charlatanería buscando un prestigio personal. Pero la ley es buena. ¿Por qué es buena la ley? Porque refleja la voluntad de Dios. Fíjense las Escrituras, el libro de los Salmos, capítulo 19, nos dice en el verso 7 lo que la ley, lo que Dios habla. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Fíjense cómo veían la naturaleza de la ley. Inclusive en el Salmo 119, que es un salmo para la Escritura, de la Escritura, Salmo 119, vamos a leer el verso 27, por ejemplo, donde nos dice la Escritura: hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. El salmista pide que Dios le dé entendimiento para meditar en sus maravillas, en la ley de Dios. La palabra de Dios, meditaba. En el verso 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Los antiguos, el salmista, los antiguos meditaban en la ley de Dios, entendían la voluntad de Dios, porque era la palabra de Dios. Y entendamos toda la Escritura. ¿Por qué también la ley de Dios es buena? Así también el Nuevo Testamento. Porque es el único documento procedente de Dios. Es el único documento inspirado y que procede de Dios. Como dice y cité anteriormente, 2 Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia, para corregir. Dice Samuel Pérez Millos, un autor: es sorprendente cómo en la actualidad hay muchos que enseñan otra doctrina engañando al pueblo de Dios. El subjetivismo que busca en las experiencias personales, cuanto más aparatosa mejor, buscando contextualizar las manifestaciones del tiempo apostólico con el momento actual, olvidando todo cuanto a enseñanza bíblica hace notar de las razones del pasado y las diferencias del presente.
Un púlpito humanista, donde la soberanía de Dios ha dado poder al hombre y donde la frase más reiterada es: tú puedes. Lamentablemente eso se ve en la actualidad. Púlpitos humanistas. Predicadores o expositores que en vez de enseñar la palabra de Dios, se presentan como los coaching. Personas que hacen mensajes motivadores. Vos podés, vos vas a vencer, vos sos poderoso, el campeón que hay en tu vida, vas a destrozar a tus gigantes. Otros, por ejemplo, nosotros vamos a orar por una petición y si nos ponemos todos de acuerdo en que esto va a ser así, en el nombre de Jesús, si nosotros decimos que sí, Dios va a decir que sí. ¿Dónde vieron eso? Dios tiene una voluntad absoluta y soberana. ¿Dónde en la Escritura dice que el hombre va a dominar a Dios? Y si por más que nos pongamos todos de acuerdo acá a decir que Dios haga esto y nos ponemos que sí, eso es un mantra de la nueva era. No tiene nada que ver con la voluntad soberana de Dios. Pero hoy en día todo eso sí se enseña. No molestan el pecado. Estos falsos hacían interpretaciones disparatadas con fábulas y disputas en cuestiones que eran sin importancia. Acuérdense, ellos tomaban de la tradición oral de la ley, ni siquiera hablaban de la ley escrita, que es la que tomaba Cristo, la que tomaba Pablo, los evangelios. No, directamente de tradiciones orales que habían. Y en el primer siglo ya se había escrito un libro que era un compendio de toda esa tradición oral, que era el libro del Jubileo, donde es como que reescribir Génesis, hablando de la creación, pero agregando historias fantásticas, apuntando a los patriarcas, pintándolos quizá como fueran superhéroes, cosas sobrenaturales, pero nada que ver con lo que Dios había revelado en su palabra. Fue un invento, ¿pero para qué? Para que ellos querer decir somos doctores en la ley y lo llevan a lo místico, a lo sobrenatural. ¿Para qué? Para seducir, para engañar, para traerlos tras de sí. No era buscar que las personas se edifiquen y busquen a Dios y busquen a Cristo, sino que me vean a mí. Porque esta gente busca el culto al personalismo, buscan ser ellos vistos, poner su enseñanza con mucha palabrería. O sea, wow, yo me acuerdo hace años cómo se introdujo la herejía judaizante en la iglesia. ¿Y cómo entraban esto? Una vez me acuerdo fue supuestamente un ex rabino que se había hecho cristiano. Y venía supuestamente teniendo dones de revelación. Y que hablaba que Dios reveló, pero no reveló toda la palabra que tenía, porque había otros rollos en el cielo que Dios tenía que revelar y dar luz a los hijos de Dios en este tiempo. Y uno, wow, qué espiritual, qué unción, aparte siendo un judío, mamá, nosotros la verdad que queríamos inclusive estar al lado de él. ¿Cómo sabe de la ley? No sabía nada. Un hereje. Dios ya reveló todo lo que tenía que revelar. La revelación máxima de Dios es Cristo. Dios ya no revela más nada de lo que el ser humano necesita. La revelación terminó. Lo que Dios quería que el ser humano sepa, Dios lo reveló en la persona de Cristo. El canon está cerrado, no hay más revelación. Lo que hoy hay es iluminación. El Espíritu Santo, y no es una obra menos poderosa que cuando la revelaba, sino que hoy el Espíritu Santo nos da luz para interpretar lo que Dios escribió en su palabra hoy. Y la ley es buena, pero el mal uso de la ley era causante del mal. Ese condicionante sí se usa legítimamente, o sea, que hay una forma correcta de interpretación y que esto es de beneficio. Primero, ¿por qué es buena la ley? Porque procede de Dios. Entonces necesariamente es buena, porque Dios es bueno. Segundo, fue establecida ¿para qué? Para reflejar la voluntad de Dios y la santidad de Dios, o sea, el carácter de Dios, santo y justo. Y también fue establecida para guiarnos como un tutor o como un maestro, para mostrarnos la realidad pecaminosa del corazón, para mostrarnos el pecado en nuestras vidas, pero en definitiva, ¿para qué? Para mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador. O sea, lo que la ley muestra en nuestro corazón, la ley moral, no codiciarás, no matarás, ahora vamos a explicar eso también. ¿Qué quiere decir esto? Exhibe la ley de Dios todo lo que hay en el corazón. En Romanos capítulo 7, Pablo dice, yo no hubiera conocido la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces ese pecado que hizo revivió en mí y ese pecado me mató. El pecado produce, la ley produce la transgresión porque describe lo que ya hay en el corazón del hombre. El ser humano es enemigo por naturaleza pecador.
Y son terribles noticias. Entender que somos pecadores. Son malas noticias. Pero estas malas y pésimas noticias, mi amigo, mi amiga, que sos un pecador y estás perdido delante de Dios, dan lugar a las más excelentes y buenas noticias, el Evangelio. Entendiendo esto, vamos a ver, estos falsos enseñaban la ley. ¿En qué sentido la enseñaban mal? Porque la enseñaban como un medio de salvación. Es decir, tomaban el vocablo de Moisés, el que hiciere estas cosas por esta vivirá. Y la intención de Dios es que vivamos de acuerdo a su voluntad. Pero Dios ya sabía de nuestra imposibilidad. En todo el Antiguo Testamento se ve, por ejemplo, Génesis 6, habla que el intento del corazón del hombre desde su juventud es solo el mal. Y así en otros libros va viendo y mostrando que el corazón del hombre es el problema. Por eso se necesitaba un cambio de corazón, un cambio de naturaleza, que es lo que Dios prometió, por ejemplo, en Ezequiel 36. Y aquí llegará el tiempo, yo quitaré el corazón de piedra de ustedes y pondré el corazón de carne y derramaré mi espíritu sobre ustedes para que andéis en mis mandamientos, decretos y estatutos. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versos 31 a 34, promete lo mismo. Y aquí yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Y derramaré en ustedes, pondré mi espíritu para que ustedes andes en mis mandamientos, decretos y estatutos. O sea, el sentido, no podemos buscar la ley como medio de salvación. ¿Por qué? Porque la ley no podía producir, no fue hecha para salvar a nadie, sino que fue escrita para mostrar nuestra propia incapacidad personal y el propio fracaso humano. Los mandamientos, ojo, son santos por causa de la misma ley. Son justos, porque esto implica todo lo que es recto en sí mismo y deben guiarnos a justicia. Y es buena porque está dispuesta para el bien. Pero esta ley demanda al hombre que la obedezca y que camine en bondad. El contraste acá, que lo bueno es incapaz de traer paz espiritual por el mal uso. La interpretación torcida hace mucho daño. Y, por ejemplo, Jesús ya se los corrigió y se los decía en un entredicho que tuvo, una pelea, una discusión que tuvo con los fariseos. En el Evangelio de Marcos, capítulo 7, verso 9, Jesús hablando en una situación con los fariseos, ¿y qué les dice él? Le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. O sea, ellos querían usar la ley, estos falsos maestros, con Cristo y en la iglesia de Éfeso, ¿para qué? Querían hablarte de la ley, pero respaldándolas en la palabra de Dios, no, respaldándola en las tradiciones. Y lo que ellos, sus visiones voladas, digamos, querían meter. También habla en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 46, vemos un texto maravilloso. Dice, ay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo la tocáis. Encima eran hipócritas, querían imponer mandamientos. Ellos tenían, por ejemplo, textos donde describían, por ejemplo en el Talmud, donde ellos describían cómo guardar el día de reposo. Y llegaban a poner, terminaban convirtiendo el día de reposo, que era un día para que el ser humano descanse, medite en Dios, pare sus actividades, pueda tener comunión con Dios y sus hermanos, tener un día de descanso que honra y glorifica a Dios, meditando en Dios, un parate en la semana, lo convirtieron en uno de los peores días, más opresivos que existía. ¿Por qué? Por los agregados que ellos hacían a la ley de Dios. Dios estableció 6 días trabajarás, más el séptimo guardarás el día de reposo. Santo es a Dios ese día. Bien, ¿qué hicieron ellos? No, pero para guardar el día de reposo, por ejemplo, una persona, si comía en el patio de la casa, escuchen esto, si comían semilla de trigo y se le caía la semilla de trigo y caía en el suelo y como no lo podía levantar porque ya consideraba hacer un trabajo y esa semilla prendía, es como que violaba el día de reposo como que había trabajado. Tenían solamente una cierta distancia para caminar, porque si caminaban más a distancia ya lo consideraban que estaban violando el día de reposo. Por ejemplo, si una persona iba caminando, un hombre iba caminando por la calle y te agarraba un chaparrón de lluvia, no existía la ropa impermeable que hay hoy en día, era tela, se mojaba y te quedaba la tela pesada. Entonces, ¿qué pasa?
tenía que quedarse en el lugar hasta que pase la lluvia, tenía que quedarse en el lugar hasta que se le seque la ropa, porque la ropa mojada era un peso, obviamente el peso con el agua, era considerado una carga, por ende estábamos trabajando, violabas el día de reposo. Y todas cosas ridículas que llegó un momento, ellos tenían 39 regulaciones, hacían un día pesado. Un día pesado. ¿Por qué? Por sus enseñanzas, de sus tradiciones. Y así esta persona los querían hacer. Se pierde el sentido de la ley de Dios. ¿Cuál es el sentido de la ley de Dios? Bueno, el sentido de la ley fue explicar la pecaminosidad del hombre, la pecaminosidad del estado caído. Romanos capítulo 3 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Por ende, por eso, querer decir tienen que cumplir la ley de Dios para salvarse, es ridículo. Dios ya estableció de que nadie se salva por las obras de la ley. Es más, la carta a los Gálatas, capítulo 2, verso 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y sigue Gálatas con ese aspecto, porque también ahí tenían lucha contra judaizantes, pero estos tenían otra particularidad de los que estaban en Éfeso. No eran judaizantes apegados a la ley de Dios, que por ahí interpretaban muy legalistamente. Esto encima tenía una versión más mística. Querían un vuelo sobrenatural, o sea, traían más trastorno todavía. El propósito de la ley de Dios es mostrarnos a Cristo, es mostrarnos al Señor. El verso 24 del capítulo 3 de Gálatas dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. El ayo viene a ser como un tutor, como ¿vieron los lazarillos que había antes? Como esos perros que guían a los ciegos. Antes había una persona que guiaba a los ciegos en la antigüedad. Entonces, ¿qué pasa? Eso se le llamaba lazarillo. Entonces, un ayo viene a ser como ese lazarillo que nos guía, que lleva al ciego, lo lleva por el camino, o como un tutor, un maestro que te está llevando. Dice, ha sido para nosotros nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El propósito de la ley era mostrar tu incapacidad humana, pero a la vez mostrarte la necesidad de un Salvador. Es decir, uno se para delante de la ley y uno le pregunta, bueno, señora ley, ¿qué puedo hacer para salvarme? ¿Cómo tengo que hacer lo que usted diga? Y la señora ley te va a decir, mirá, yo no tengo ningún poder para salvarte, al contrario, tengo poder para matarte. Pero sí te puedo guiar y te puedo mostrar a alguien que sí te puede salvar. Es la necesidad de un redentor, un salvador, Cristo. Él es mostrado en toda la ley. Por eso es el propósito de la ley, porque es buena. Es buena porque procede de Dios. Es buena, es justa porque habla de todo lo justo en sí mismo. Habla del Dios que es justo y santo. Y a su vez también nos lleva a que es pura, que es limpia. Pero esta ley es demandada que la persona obedezca. Entonces debemos tener a la luz de las Escrituras muy claro el propósito de la ley. Y ahora vamos a ver el porqué de la ley. Porque Dios nos da la ley, pero el sentido no es que uno la obedezca, se salve por eso y vivir la vida cristiana de acuerdo a como nosotros vemos. En el verso 9 y 10 dice, usando legítimamente la ley de Dios es buena, edifica, te muestra el temor a Dios y te muestra a Cristo, te puede guiar a Cristo. Verso 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. El porqué de la ley. Esto se conoce, o sea, Dios ha revelado de que la ley no fue dada para justos. De hecho, cuando Jesús fue interrogado por los fariseos, cuando veía que él se juntaba con publicanos y con prostitutas y con gente que estos fariseos religiosos, mirá, si fuera realmente un profeta de Dios no se juntaría con esta gente. Y le preguntaron un momento, porque no se aguantaron verlo comiendo y disfrutando con ellos. Entonces agarró
Uno de los fariseos le ha preguntado, pero vos no sabés que esta gente, ¿qué haces juntándote con estos pecadores? Y Jesús, ¿qué le dijo? Yo no he venido a buscar a justos, sino a pecadores a llamar al arrepentimiento. Más el texto sería ser llamado a aquellos que se creen justos. Los fariseos se creían justos a sí mismos, porque ellos teóricamente guardaban la ley de Dios, ellos se cuidaban de todo, no juntarse con esa gente común y corriente, menos los pecadores. Guácala. Yo no me contamino con eso. Vemos a Dios caminando con ellos. Jesús no participaba en el pecado con todos, pero Él era luz en el medio del lugar. ¿Y qué venía a llamar a pecadores al arrepentimiento? No venía a buscar a aquellos que se dicen justos, no. Vos te crees justo, te crees muy bueno, sos el don bueno, doña buena, que te cree que yo hago todo bien, entonces Dios me tiene que amar, está cerrada. Está cerrada. La ley te condena, te muestra a Cristo, pero no es moralismo. No fue dada tampoco para ser aplicada místicamente, y su sentido que se produciera el pecado. Como dice Pablo, yo no hubiese conocido la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y cuando leyó la ley, esa codicia surgió en su corazón y ese pecado me mató. Pero él tuvo vida en Cristo. La carta a los romanos habla en este sentido, diciendo lo siguiente. Romanos 7, 7 al 10. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Está hablando de querer vivir y cumplir la ley, no se puede. No fue hecha con el propósito de salvar, sino de mostrar un Salvador. Todos somos pecadores, según Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El problema nosotros que tenemos, que la ley es para todos nosotros y todos tenemos esta ley moral en el corazón. El problema es el uso de la ley. El problema es cómo se use la ley. Aún los padres en el Antiguo Testamento se regocijaban en la ley de Dios. Se gozaban. Y el sentido es que obedecer la ley es por el poder del Espíritu Santo, por amor a Dios. Dice un autor, quien tiene el fruto del Espíritu Santo tiene verdadera libertad. No necesita ninguna ley, puesto que la función de la ley es restringir, mientras que el fruto surge incontenible de la misma acción del Espíritu Santo y se desborda desde el amor, cumpliendo de sobra y rebosando todas las obligaciones que la ley pueda imponer, ya que no se impone. ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza, benignidad, fe. Gálatas 5, 22 y 23. Entonces estamos hablando de ese fruto, una vida nacida de nuevo. Pero la ley dada ¿a quién? A los transgresores, o sea, los que se corren el límite. Dice, sabemos que la ley es buena y si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para transgresores y desobedientes. ¿Quiénes son estos? Bien. Los transgresores, está hablando lo siguiente, mostrándonos el uso correcto de la ley. Son pecados hacia o contra Dios. Y los transgresores, esas personas que no tienen ningún compromiso con ley o norma, viven en desobediencia constante. O sea, el fruto de ser transgresor es una persona que va a vivir en desobediencia. No tienen compromiso con la ley de Dios, no tienen compromiso con Dios, no les interesa a Dios. No tienen compromiso con una ley ni una norma. Se resisten a obedecer a Dios, son insubordinados. Después habla que se les da a quienes, para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. ¿De quién están hablando ahí? Que no tienen respeto por lo sagrado. No respetan la ley porque no respetan a Dios. Habla de los irreverentes, que son indiferentes a lo bueno. Eso los lleva a ser, ¿qué cosa? Profanos. Como dice aquí en la Escritura, a los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. Irreverentes
tienen falta de respeto, no les interesa a Dios. Y profano, ¿qué quiere decir aquello que profanan lo sagrado? Aquellos que pierden respeto, no quieren saber nada. Alguien que profana, alguien que tiene lo santo, lo tienen como algo común. Por ejemplo, en la carta a los hebreos nos habla de una persona, un personaje muy especial, Esaú. Esaú rechazó la bendición que Dios tenía a él como ser el hijo primogénito, es el primer hijo de Jacob, de Isaac. Entonces, ¿qué pasa? Esaú era hermano de Jacob. Nació primero Esaú y Esaú tenía una bendición de la primogenitura. O sea, en la herencia, una vez que el padre moría, la mayor parte de la herencia, una cuota superior, se podía dividir entre los hermanos, pero la mayor parte la tenía el hermano mayor y era quien iba a conducir la familia después que el padre de familia falleciera. Y tenía una bendición de parte de Dios. Y un día llegó con ganas de comer y el hermano estaba haciendo un guiso de lenteja y dijo, bueno, dame de comer. ¿Y qué hizo Jacob? No entendiendo el plan de Dios, pero queriendo sacar ventaja, Jacob, no teniendo luz de Dios todavía, dijo, bueno, pero yo te doy el plato de lentejas, sí, tengo mucha hambre, pero bueno, dame tu primogenitura. O sea, dame la bendición que vos tenés. Y Esaú que dijo, ¿qué le importa por primogenitura? Toma, tengo un hambre, sí, toma, te la doy, ya está, no hay problema. Rechazó una bendición sagrada de Dios por un plato de lenteja. No le importó Dios, no le interesaba Dios. Y muchas personas viven así, diciendo que creen en Dios o ni creen en nada, no le importan. Es terrible eso. Pisotean lo sagrado. Es en ausencia de luz, de ley, produce una rebelión y una impiedad, o sea, vivir sin adoración. Y eso nos produce a ser blasfemos, pecadores. ¿Y qué habla de los pecadores? Quienes erran el rumbo y la meta que Dios ha dispuesto para sus vidas. Viven en oposición a Dios. Está hablando de los parricidas y matricidas, asesinos de padres y madres. Es algo grave, pero están violando los mandamientos del Señor. Como Éxodo 20:12, ¿qué dice acá? Asesinos, padres y madres, pero el contexto del griego no tiene que ver con tan solo el asesinato físico. No tiene que ver el asesinato físico, sino tiene que ver también y abarca, no es solo matar, sino deshonrar, maldecir, mentir, no tener en cuenta a los padres, golpearlos. Inclusive en la ley, que una persona golpea a sus padres podía ser castigado con la muerte. Una persona que tenía a su hijo ya grande podía ir a la puerta, que era el lugar donde se entraba al pueblo, a la puerta le iba a decir, este es mi hijo, que es holgazán, es un sinvergüenza, es desobediente, me ha deshonrado, deshonra a Dios. ¿Y saben cuál era la pena que tenía ese hijo? Tenía que ser muerto por apedreamiento, porque había deshonrado a los padres, deshonraba la ley de Dios, era una persona borracho, pendenciero, todo eso tenía que ser ajusticiado en eso. O sea, Dios toma muy en cuenta eso. Hoy no se cumple, esa ley ya terminó, esa ley ya perdió vigencia porque se cumple en Cristo. Pero fíjense si tuviera que manejar como el Antiguo Testamento. Era pesada la ley, mostrar en este sentido. Inclusive, habla de los asesinatos. Viola el mandamiento que dice, no matarás. Parricida, matricida y asesinos, quita la vida a cualquier ser humano, está hablando de no matarás, viola ese mandamiento. Jesús también dio otra interpretación respecto a este mandamiento, porque algunos, hablan de matar físicamente, pero en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, la Escritura nos habla de lo que Jesús enseñó. Capítulo 5 de Mateo, verso 21 al 26, nos dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí la ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta la ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto os digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante.
Bíblicamente Jesús está diciendo a alguien que tiene odio hacia su hermano, hermano de sangre o hermano en la fe, odio contra otro ser humano, sos un asesino. Así es lo que Jesús eleva la vara, muestra la interpretación de la ley. Por eso no puede haber odio o resentimiento. ¿Puede haber un dolor momentáneo? Sí. La ley se divide entre estas ofensas que uno hace contra Dios: profanar su día, ser profano, irreverente, ser incrédulo, profano, todo eso pecador. Y también regula las leyes, la otra mitad de los mandamientos, que son las relaciones interpersonales, que comienza con estas cuestiones del asesinato. Pero también habla de la moral, porque esta ley dice que fue entregada ¿a quién también? Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, los fornicarios, la palabra fornicación tiene que ver con toda inmoralidad sexual. Un acto sexual fuera del santo estado de matrimonio. Sea antes de estar casado o cometiendo adulterio con otra persona, o todo tipo de desviación sexual. Todo tipo de desviación sexual. Pero también acá, que va abarcativo, habla de qué cosa: el adulterio. Que eso está violando Éxodo 20:14 en cuanto a una de las cosas: no cometerás adulterio. Y otro mandamiento, que no codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás las cosas de tu prójimo. Entonces, ¿qué está hablando? Viola dos mandamientos. ¿Por qué? Estos afectan profundamente el compromiso de lealtad y fidelidad contraídos por los cónyuges delante de Dios. ¿Y qué vemos el adulterio? Muchas veces lo enseñaban los fariseos. ¿Cómo enseñaban? De que aquellos que adulteren de una forma física. Pero si no adulteraste físicamente, no hay problema. La ley dice: no adulterarás o no cometerás adulterio. Pero ¿qué dice Jesús? Interpretando la Escritura, capítulo 5 del Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, verso 27 en adelante: oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a la mujer dice a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Fíjense, ya para mirar a una mujer, esto también es hablando a cualquier mujer que mire a un hombre para codiciarlo, ya adulteró delante de Dios. Porque Cristo interpreta realmente el sentido de la ley. Dios no estaba hablando de si no cometerá adulterio tan solo en el sentido físico, sino también lo que va en tu mente y en tu corazón. ¿Cómo empieza todo? Por una mirada pícara, que dice. Una mirada, y eso te da luz a algo, a empezar a codiciar. Y empezar a buscar un momento de acercarse a él o acercarte a ella. ¿Cómo discernir? Cuando uno se preocupa demasiado por una persona, aquel que es casado, preocuparte demasiado por una mujer que no es tu esposa. Por más que sea pariente, por más que sea, te preocupas demasiado en exceso, cuidado tu corazón, cuidado. Que se te enciendan alarmas y luces. Porque se puede estar abriendo camino al adulterio, al pecado. ¿Cómo dice la Escritura que debemos tratar con estos pecados morales? Pablo le da un consejo a Timoteo. ¿Qué le dice? Huye de las pasiones juveniles. Salí corriendo. No te quieras hacer el fuerte, hacértela fuerte. De estas cosas hay que huir, sencillo. La orden de Dios. Salí corriendo. Pero acá Jesús está dando la interpretación. Dios compara el adulterio, como en la antigüedad decía que estaban adulterando a Israel cuando adoraba otros dioses. O Santiago 4:4, cuando almas adúlteras que tienen amistad con el mundo, con la filosofía, la cultura imperante, que es anticristiana. Y muchos cristianos quieren ser cristianos en su corazón, nominales, pero vivir como vive el mundo. Bueno, la Escritura dice que estás adulterando. ¿O no sabéis que los que tienen amistad con el mundo son enemigos de Dios? No hay un intermedio. O sos amigo de Dios o sos su enemigo. Dios no tiene intermedios. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y la amistad con Dios es enemistad con el mundo. No estamos hablando que vamos a salir a pelearnos con todo el mundo, no. Estamos hablando en la corriente, en la filosofía. Yo no me engancho lo como va el mundo. Yo dependo de la palabra de Dios. Yo vivo para Cristo. Soy de Cristo. Pensamiento relativista de hoy en día.
Y está hablando también en época de apostasía inclusive, en época de apostasía espiritual y de gran impiedad e inmoralidad como estaba viviendo Jeremías. Jeremías fue un profeta que tuvo que vivir y ver la destrucción de Jerusalén por causa del pecado de Israel de rebelarse contra Dios. Pero en su momento Jeremías le decía a los adúlteros que adulteraron en sentido espiritual, en el capítulo 5 de Jeremías, capítulo 5, verso 8, fíjense cómo los trata Jeremías y les dice a estos hombres: como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Así hablaban muchos profetas. Tenían que hablar así. Ay, qué violento. Ay, no suena cool. No importa que suene cool o no. Tenían que hablar la palabra de Dios. Y así Dios ve el adulterio. En un momento, en uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, muchos judíos lloraban en el templo y decían: Dios, ¿por qué no nos bendices? ¿Por qué no nos ayudas? ¿Cuál era el propósito de ellos? Oraban y ayunaban y desgarraban porque ellos querían divorciarse de sus mujeres para casarse con otra. Y Dios no escuchaba esa oración. Decía: ¿ustedes qué están locos? Están queriendo hacer eso, queriendo divorciarse por cualquier cosa para juntarse con otras mujeres. Pecadores, arrepiéntanse. Entonces debemos entender en este sentido. Y también habla de los sodomitas. Sodomitas está hablando del pecado de homosexualidad. Hoy, una nueva teología que te dice: no, porque los pecados en realidad en la Biblia, a ver, como querían sostener a uno, le preguntaban a un supuesto pastor que respaldaba a este movimiento multicolor y que le decía: bueno, vos lo respaldás, claro, y dame el fundamento bíblico donde la Biblia respalda esto. Amarás a tus enemigos, amarás a tu prójimo. No, dame el fundamento donde se respalde eso. Y no podía darle, hasta que en un momento se ponía nervioso, hasta que le quería romper el micrófono. Porque son personas progresistas que quieren buscar de cualquier lado arrancar un texto bíblico para justificar lo injustificable. Otra teología te dice, por ejemplo, te habla: ¿por qué sodomita? Porque viene un vocablo que evoca a la gente que vivía en Sodoma. Sodoma y Gomorra fueron ciudades que fueron destruidas, dejadas cenizas por lluvia de fuego que Dios destruyó en la época del libro de Génesis, cuando Abraham estaba ahí. ¿Pero por qué lo destruyó? Porque su pecado ya llegó a un nivel tan nauseabundo delante de Dios que Dios decidió terminar con esa gente depravada en la moral, un desastre, tanto que fueron 2 ángeles a ayudar y a sacar al sobrino de Abraham, a Lot y su familia, y vinieron los pobladores de esa ciudad y le dijeron: bueno, ¿quiénes son esas personas que vinieron con nosotros, que vienen con ustedes? No, ellos vienen acá, están conmigo, no, tráelo acá, que los queremos conocer. Y ese conocer está hablando que querían abusar de ellos. Así nomás. Abusar de ellos, era tal la degeneración. Entonces de ahí viene la palabra sodomita, la práctica homosexual. Eso también incluye lo que es el lesbianismo. Hoy quieren decir: no, en realidad ese pasaje, fíjense cómo lo interpretan. No, Dios lo destruyó porque en realidad no era la cuestión moral, sino la cuestión, lo que Dios juzgó es que ellos no habían sido hospitalarios, porque no los trataron bien. Mentira de Satanás. Interpretan algo que la Escritura, desde los judíos y el cristianismo, ha entendido la luz que Dios juzgó por su inmoralidad. ¿Y ellos qué quieren hacer? Enseñar de que no, porque era un contexto que no eran hospitalarios, porque era una costumbre ser hospitalario. Mentira del diablo. Eso viene del mismo infierno. Dios creó 2 géneros, creó hombre y mujer. Y cuando habla de cónyuge, es la unión en matrimonio de un hombre y una mujer. Ese es el matrimonio que viene de matriz. Por eso hoy las leyes quieren cambiar a contrayentes, porque quieren evitar eso. Hoy nos quieren dominar por el medio de la manipulación del lenguaje, llamando lo que es malo bueno y a lo bueno malo. Llaman a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. Ese tiempo estamos hoy en día. Y como creyentes debemos sostener la verdad. Por supuesto que hay perdón de Dios, amor y misericordia de Dios al homosexual y la lesbiana. Claro que sí. Hay perdón de Dios, hay misericordia en Cristo. Que se arrepientan y serán restaurados al género que Dios les dio cuando nacieron. No a la que su perversión en su mente les dice. Es ese dualismo
que te dice, bueno, la mente va por un lado, el cuerpo por otro. No tiene nada que ver. Dios nos creó seres integrales, cuerpo y alma. Pero llama a hechos, de hecho la Escritura habla de hechos vergonzosos. Pablo, Romanos 1:27, habla de aquellos que varones se echan con varones en hechos vergonzosos. La palabra acá que dice sodomita, la palabra del griego, la traducción es compañeros, hombres compañeros en el lecho nupcial. Es algo aberrante. La Escritura habla, no os engañéis, 1 Corintios 6, 9, 10, no os engañéis porque los pecadores no entrarán al reino de los cielos. Pero también dice la Escritura, no os engañéis porque ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Pero en el verso 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Es muy clara la Escritura en eso. Hay misericordia y perdón para ellos. Por supuesto, el Evangelio también es para ellos. Pero no pueden decir, no, otros dicen que en este contexto está hablando en la relación de que eran esclavos y era una relación de abuso. Eso es lo que Dios castiga, es el abuso. Mentira. Eso es distorsionar la Escritura. Mentes reprobadas que hablan, ni entienden lo que hablan y enseñan. Pasa lo mismo que estos falsos maestros de Éfeso. Son hechos vergonzosos. Y habla de los secuestradores también. Secuestradores, estaba la trata de esclavos. ¿Cómo? Antes tenían esclavos, sí, pero ¿qué era la costumbre en aquel momento? Secuestrar niños para criarlos y tenerlos como esclavos. Pero también habla de aquellos que tenían criar niños para qué, para tenerlos para el servicio de la gente, el servicio inmoral. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso era condenado por la ley de Dios. Y tanto también la ley griega condenaba eso. Secuestraban niños para criarlos como esclavos. Esclavos para todo tipo de servidumbre. Y Dios condena eso. La ley fue dada para eso también. ¿Y para quién? Mentirosos y pérjuros. Los mentirosos no es tan solo que miente. La mentira es un estilo de vida, sino aparte es una vida hipócrita. O sea, su vida no se condice con lo que dice. Dios condena eso. La Biblia, el mandamiento del Señor dice, no mentirás. Y los pérjuros son aquellos que rompen y quebrantan un juramento, una promesa. No tienen ningún tipo de palabra. Como algunos hoy en día que le dicen panqueque. Prometen cosas y después no cumplen. Entonces esa vida, aquellos son los pérjuros, ¿qué pasa? Hacían un juramento y por cualquier cosa lo quebrantaban, no tenían problema. No había solemnidad, no tenían palabra. Dios condena eso. Porque dice, no harás falso juramento. Entonces debemos entender que debe haber claridad en el Hijo de Dios. Claridad en no quebrar y no jurar en falso. Tener un compromiso con la palabra que uno da. Por eso Jesús dice, más vale que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. ¿Y qué está hablando también? Y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Quiere decir aquello que está opuesto, que es adverso a la sana doctrina. Satanás es considerado el adversario. De ahí significa la palabra Satanás, adversario. Es el enemigo opuesto a Dios. Y aquellos que están bajo su dominio están en oposición. Capítulo 5 de 1 Timoteo, verso 14, nos dice lo siguiente. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Hay un adversario que puede levantar falso testimonio. Ser instruido en las sanas palabras. Satanás mismo es el adversario. ¿Y qué habla de sana doctrina? La palabra sana doctrina, la palabra sano, viene del griego hugiaino, que viene de la base de lo que nosotros entendemos la palabra higiene. Gordon Fee dice lo siguiente, es una referencia, dice, al campo de la medicina, que habla del carácter salutífero de la enseñanza, que habla del carácter, dice, que encontramos en el Evangelio. Cosas saludables que producen buenos resultados. Como en el capítulo 6, verso 3 de 1 Timoteo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que está conforme a la piedad.
vamos a entender algo. La doctrina nos lleva a una vida de piedad, una vida que nosotros obedecemos a Dios. Pero debe haber enseñanza, debe haber doctrina y piedad, que quiere decir una vida en consecuencia con eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta fórmula de entender. Nosotros, es una enseñanza equilibrada. La enseñanza es necesaria, para lo cual la sana doctrina es necesaria. Es una doctrina equilibrada que provee un sano crecimiento al exponerse a la exposición de las Sagradas Escrituras verso a verso y no temas, tópicos o nociones diversas, como lamentablemente se predica hoy en día en muchos lados. Una predicación temática. Y a veces yo resisto eso. Algunas veces hay que hacerlo para el desarrollo de alguna doctrina, pero en realidad la predicación expositiva es verso a verso para recibir una dieta equilibrada. Y el predicador se tiene que sujetar a lo que dice la Escritura, no lo que yo, porque a veces corre riesgo de seleccionar los temas y algunos como no me gustan, no atraen tanto, no los hablo. Hablo la Biblia, muchos dicen, no, ¿qué enseñan la Biblia? ¿Qué enseñan de la Biblia? ¿Cómo te enseñan? Todo es un mensaje de victoria, de gloria, de conquista, de poder, de sanidad, de milagros, de éxito, de poder, riqueza. Pero todo lo demás, santidad, consagración, morir al pecado, obediencia, sujeción, todo eso lo dejan de lado porque no gusta. Entender una soberanía de Dios que te hace pasar inclusive por tiempos de dolor y desierto, no es del diablo, no, Dios está trayendo ese tiempo sobre tu vida, porque Dios trabaja sobre tu vida, sobre tu pecado, pero eso no gusta. Por eso debemos sujetarnos a las Sagradas Escrituras. Debemos entender, como dice la Escritura, que la piedad sin doctrina es religión. O sea, es un modo de vida religioso, sin la sana enseñanza. Pero la enseñanza sin la piedad termina siendo herejía. Termina siendo mentira, el engaño. Lo que es el Evangelio es la sana enseñanza y la piedad, eso es el Evangelio. Una vida que va de acuerdo a la voluntad de Dios. Y también vemos acá, en el último punto, el verso 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Por qué? Porque tiene implicaciones prácticas la ley. ¿Y cómo tenemos que observar la ley? Bueno, la ley de Dios, el Antiguo Testamento o los 10 mandamientos, el Decálogo, ¿cómo los tenemos que observar hoy en día? A la luz del evangelio. Es como que uno se pone los anteojos del evangelio, en los anteojos de la gracia de Dios, para nosotros poder mirar la ley de Dios, pero no como el objetivo de hacer las cosas para salvarme, sino como yo puedo agradar a Dios, vivir en amor de Dios, pero ¿para qué? Desde el punto de vista que yo soy redimido de Dios y tengo el Espíritu Santo y Dios me da poder para tener esa vida que Dios da, porque no es en mi fuerza. Según el glorioso evangelio que a Pablo le fue encomendado, él fue llamado a ser ministro del Señor. Y esto es sana doctrina. ¿Por qué habla del Dios bendito, la gloria de Dios? 2 Corintios capítulo 4, verso 6, nos dice la Escritura, porque Dios que mandó de las tinieblas que resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La gloria es como algo que brilla inclusivamente en un sentido es aquello que nos salva. Cristo nos salva, ahí estamos viendo la gloria de Dios, es Cristo. La gloria de Dios es el Cristo sufriente, es el Cristo resucitado, es la buena noticia del Evangelio de salvación por fe. Debemos entender el poder que habla que algo que resplandece, muestra resplandor divino. Que este poder de Dios nos ayude a alcanzar y compartir la gloria de Jesucristo aún en el futuro. Es una perspectiva de la doctrina que está realmente sana, está basada en el Evangelio. La doctrina y el uso adecuado de la ley coinciden que nos conducen a una vida justa y una enseñanza contra el pecado. La ley concuerda con la norma ética del Evangelio y es un freno contra el pecado. El Evangelio es el estándar de una vida redimida. El Evangelio nos lleva a vivir. ¿Qué nos aplica a nosotros en este tiempo? ¿Qué nos lleva, hermanos? Siguiendo todo el contexto, hasta ahora que vemos capítulo 1, es nuestra responsabilidad velar porque se vea la sana doctrina, velar porque se enseñe lo que está escrito y revelado acá. No al invento, yo soñé, yo vi,
O como algunos quieren poner sus experiencias por sobre, como en otro momento otra persona yo fui a corregir, me dice, no, pero yo sentí la presencia del Espíritu Santo, entonces Dios. No, pero que eso están haciendo, no es bíblico, no es escritura. No, yo sentí la presencia de Dios y eso es de Dios y punto. Se pierde discernimiento por seguir las emociones. Se pierde discernimiento por seguir lo que yo soñé, yo hablé, Dios me dijo y tengo esa voz audible que sentí. Dios ya no habla más en ese aspecto. Dios nos habla por la Escritura. El Espíritu Santo nos ilumina y nos ayuda. Y la sana doctrina, la ley es buena. La sana doctrina produce, obviamente, valga la redundancia, sanidad del pecado. Sana corazones, restaura vida, renueva matrimonios. Bendice. Una iglesia sana bendice. Porque hace el bien del Evangelio. Así que debemos tener responsabilidad. Y te pregunto, ¿tomás tiempo en estudiar la Escritura? ¿Es la palabra de Dios lo primordial en tu vida o simplemente un agregado y agarramos la Biblia cuando llegamos al fin de semana? ¿Es tu intención predicar el Evangelio? ¿Qué Evangelio estás predicando? El Evangelio no es moralismo y el Evangelio no es religión. El Evangelio es un mensaje de redención. Es lo que Dios hizo para salvar a pecadores por medio de la muerte y resurrección de Cristo. No es para que te cambie la vida, te renueve el matrimonio y te sane. Dios lo puede hacer porque eso es añadidura. Lo hace según su voluntad. Pero no esperes en el desorden. No esperes en fábulas. Cuidado, iglesia, de escuchar a fabuleros, charlatanes, chamanes. Porque Satanás también hace milagros engañosos. Y uno, venga y reciba su milagro. ¿Cómo lo van a manipular a Dios y decir, ojo, Dios puede hacer milagros, Dios sigue siendo Dios? Yo no estoy diciendo que Dios no hace milagros, pero el milagro es algo que rompe la ley de la física y Dios los hace según su voluntad en el momento que Él quiera. No, venga esta noche y reciba el milagro. Venga ¿quién son? Gerente de Dios. Cuidado. Debe haber temor de Dios. Tema a Dios. Sujétese a su palabra. No busque las emociones, porque eso te lleva a tener tu corazón, y el corazón que es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Dijo Jeremías. El corazón del hombre engaña. ¿Cómo son los maestros que vos escuchás? Algunos piensan que tienen ahí llenos porque se llenan de videitos de YouTube, lo cual es tan bueno. Yo no digo, en YouTube hay grandes ministerios, hombres sanos, pero puede agarrar cualquier cosa. Entonces, hermano, teme a Dios. Busca al Señor y busca el lugar más seguro. Hacemos bien en entender la palabra profética más segura que alumbra como antorcha en medio de las tinieblas. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Yo te ruego que nos ayudes a disfrutar tu ley, a entender que no es la obediencia para ser salvados, sino que obedecemos porque te amamos, porque tú nos hiciste libres por medio de tu Espíritu Santo para servirte, para honrarte, para amarte. Señor, para dejar el pecado, pero no tan solo por el miedo al infierno, porque hemos sido salvados, sino dejar el pecado por amor a ti. Querer, Señor, vivir para ti, una vida en sumisión a ti, porque tu amor nos ha llenado el corazón y nos has hecho libre. No peleamos en nuestra fuerza, sino con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias por tu ley, que es buena, que es santa y que es justa y que nos guía a la verdad del Evangelio. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Oramos para que tú salves al perdido, para que tú libertes al cautivo en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.